clase, para los que no pudieron llegar a tiempo y para los que no pudieron venir. Y comencemos con la clase de hoy. Ok. Buenos días, maestro. Buenos días. Así que hoy día vamos a terminar con la unidad de cívica y gobierno, ¿no? La clase pasada terminamos historia mundial y empezamos a ver un poco de las ideas que influyeron, que fundaron el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Los diferentes ideales, cómo se formaron, cómo se define la vida cívica. Hoy día vamos a ver más específicamente cómo funciona el gobierno, cómo se creó específicamente el gobierno de los Estados Unidos y también cómo funciona, cuáles son las diferentes partes, qué poderes tiene cada parte. Como pueden ver acá esta lista de términos. Perdón, no estoy compartiendo mi pantalla, disculpen. Me acabo de dar cuenta. Ahí está. Ahí está. Acá tienen esta lista de términos claves. Como ven, es muy larga la que da el libro de este capítulo, pero yo acá he resaltado con las letras más oscuras los que yo creo que son los más importantes, disculpen, los términos que yo creo que son los más importantes. Así que cosas como República Federal, en fin. Pero sí, un capítulo 19 es bastante largo y los otros dos son bien cortos, pero sí, después de esto acabaremos la unidad de cívica y gobierno. Comencemos con la unidad entonces. Así que, para hablar de cómo se formó el gobierno de los Estados Unidos, tenemos que ir al inicio del país, ¿no? Yendo a lo que es la Declaración de la Independencia en 1776. Acá tenemos una cita muy importante de la Declaración de Independencia que es considerada, no por muchos, como definir los principios del gobierno estadounidense, como el propósito del gobierno estadounidense por su pueblo. Y acá está escrita, voy a ir como oración por oración y poner lo que dice en otros términos, ¿no? Así que sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, ¿no? Lo que quiere decir que esto que ellos están proclamando, esto que ellos están diciendo, es claro y no se puede negar, ¿no? Que es cierto solo por ser, que todos los hombres son creados iguales. Por supuesto, en esos tiempos cuando decían hombres, se referían exclusivamente a los hombres blancos que tenían propiedad, pero igual, en fin, eso igual era una cosa muy radical a decir en esas épocas cuando aún muchos países tenían reyes y nobles y el sistema de feudalismo que hemos hablado, que dice que no todos los hombres son creados iguales, ¿no? Pero, en fin, todos los hombres son creados iguales, y que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, disculpen, y que tienen estos derechos de ser libres e iguales porque esos derechos vienen de Dios y que son inalienables. Inalienables no quiere decir que nadie se los puede negar, que estos lo tienen cada persona, no importa su situación, no importa de dónde sea, no importa si sea rica o pobre, todas las personas tienen esos derechos de, de ser libres y ser creados iguales. Así que ahí establece los principios de igualdad y libertad, ¿no? Que hablamos un poco la semana pasada, no, disculpen, no, hace 2 semanas, ah, sobre los inicios del gobierno estadounidense y los principios del gobierno estadounidense. No, pero también como hemos discutido, estos ideales de igualdad y libertad no siempre han sido la realidad para todos los ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo hay muchos grupos que han sufrido bajo racismo o sexismo, pero en fin, aprendemos sobre eso más en detalle en la unidad de historia americana.
Ya. Ahora, yendo más a cómo se creó, más específicamente el gobierno de los Estados Unidos, eso lo que acabamos de leer fue una cita de la Declaración de Independencia en 1776. Así que se declara la independencia y después por muchos años se tiene que luchar una guerra de independencia contra Inglaterra, ¿no? Y es solamente 11 años después, en 1787, cuando los Estados Unidos ya gana su guerra de independencia, que se forma que al fin todos los diferentes estados que habían ganado su independencia de los Estados Unidos deciden que tienen que averiguar qué tipo de gobierno quieren ser, ¿no? Porque había varias ideas, varios querían diferentes cosas, algunos querían que cada estado se vuelva su propio país, algunos querían tener un gobierno entre todos los estados, pero un gobierno que no sea muy fuerte, otros querían un gobierno más fuerte, en fin, había muchas ideas, nadie sabía muy bien cómo iba, cómo se iba a formar el país, así que hubo una convención constitucional donde la constitución de los Estados Unidos fue ratificada, fue aceptada por todos los estados y es la constitución que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Y a esta convención constitucional fueron delegados, ¿no? Fueron personas de cada estado y para tratar de encontrar una solución, una constitución, un gobierno con lo cual todos estén felices, ¿no? Cada estado era muy diferente, ah, tenían sociedades diferentes, climas diferentes, no, tamaños diferentes, así que cada uno tenía intereses diferentes. Por eso todos vinieron a esta constitución, a esta convención constitucional, para asegurarse que cada estado esté representado y también para que asegurarse que los intereses de cada tipo de estado esté equilibrado, ¿no? Eso es una cosa que vamos a ver bastante en la Constitución de los Estados Unidos, que hay bastantes medidas, bastantes aspectos que sirven para equilibrar los intereses de diferentes grupos, diferentes tipos de estados, ¿no? Para asegurarse que ninguna sea muy poderosa o ninguna sea demasiado para que, en fin, casi todos los estados tengan algo de poder en el gobierno federal. Otro aspecto importante que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Es que se formó una república. La república hemos hablado sobre ella disculpen, en la unidad de historia mundial. Es un sistema de gobierno en el cual es como democracia, pero en vez de que el pueblo no elige, vote directamente a, en las leyes, elige a representantes, ¿no? A representantes que van al gobierno y ellos representan los intereses del pueblo y ellos son los que hacen las leyes. Vamos a ver cómo funciona eso en un segundo. Otro aspecto muy importante es que los Estados Unidos, como muchos otros países, es una república federal, lo cual quiere decir que no solamente hay un gobierno a nivel nacional, no solamente existe el gobierno que gobierna el país entero, pero sino también que cada estado tiene su propio como mini gobierno que también hace leyes, también hace todas las cosas que hace un gobierno, solamente que no tan grande, no a tan gran escala. También veremos eso un ratito. Yeah. Así que el gobierno de los Estados Unidos está por lo general dividido en tres partes. Ahorita vamos a ir Buenos parte por días. parte. ¿Sí? Buenos días. Así que el gobierno de los Estados Unidos está dividido en tres partes. Así que ahora vamos a ir parte por parte para ver qué es cada parte del gobierno y después vamos a ver qué poderes tiene. ¿Ya? Así que el primero que vamos a definir es el legislativo. El legislativo de cualquier gobierno es típicamente la parte más grande, que tiene más miembros y también es la parte que está a cargo de escribir las leyes, ¿no? El legislativo es el que escribe y pasa las leyes, el que gobierna de esa forma. Ahora más específicamente en el sistema estadounidense, el legislativo está dividido en dos cámaras. Eso se le llama, ¿no? Un sistema bicameral, porque tiene dos cámaras. Hay una cámara alta y una cámara baja. Comenzando por la cámara alta es el Senado. Y tiene
varios aspectos que lo diferencian de la Cámara de Representantes, ¿no? Entre ellos, el Senado tiene solamente 100 miembros, dos por cada estado. Y eso muestra un poco de eso que mencioné antes, que la Constitución trata de equilibrar los intereses de diferentes estados. Así que cada estado tiene dos miembros. Eso significa que en el Senado, un estado chiquitito como Connecticut, digamos, tiene, tiene el mismo poder que tiene un estado enorme con mucha gente como California, ¿no? California tiene muchísimo más habitantes que Connecticut, pero en el Senado los dos tienen la misma cantidad de representantes, la misma cantidad de poder. Um, es una cosa que obviamente es muy bueno para los estados chiquitos porque les da más poder lo que tendrían normalmente si fuera definido por la población, no los representantes en el Senado. Um, otro aspecto del Senado que también lo hace como la Cámara Alta es que originalmente eran elegidos por gobiernos estatales, ¿no? Así que hablamos como el gobierno federal, y también cada estado tiene su gobierno. Originalmente, el pueblo no votaba por los senadores de los Estados Unidos. Originalmente eran elegidos, ¿no? El gobierno del estado solamente decidía cuáles iban a ser los senadores y los mandaba a Washington. Pero esto cambió a fines del siglo XIX. Ahora los senadores son elegidos por voto popular cada 6 años, ¿no? Pero así que ahora son elegidos por voto, pero igual es cada 6 años, lo cual es bastante tiempo, ¿no? Es más que por presidente o por cualquier otro puesto, lo cual, um, lo cual es bueno para los senadores, ¿no? Porque ellos no tienen que preocuparse tan seguidamente sobre elecciones y sobre ser reelegidos. Así que es otro aspecto que le hace como la Cámara Alta. La Cámara Baja es la Cámara de Representantes. Es mucho más grande, ¿no? Tiene 435 miembros en vez de 100. Ellos son elegidos cada 2 años. Y también muy importantemente, la diferencia es que en la Cámara de Representantes, los representantes, cada estado, su cantidad de representantes es proporcional a, a su población. Así que si tienes un estado con más personas que viven en tu estado, entonces vas a tener más representantes en la Cámara de Representantes, ¿no? Y si eres más chiquito, vas a tener menos. Por lo tanto, creo que el mínimo que puedes tener es uno, ¿no? Así que hay varios estados con muy poca población, como Idaho, ¿no? Por el medio del país, estados muy rurales, que tienen solo un representante, mientras que California, un estado muy grande, tiene 53 representantes en la Cámara de Representantes. Así que no puede variar mucho, dependiendo de la población del estado. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre lo que acabamos de ver? No. Ya. Y las otras dos partes del gobierno de los Estados Unidos son el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo es probablemente la parte más famosa del gobierno, ¿no? Porque es básicamente el presidente. Es el líder del país, es el que ejecuta las leyes, ¿no? El que se asegura que se cumplan todas las leyes que escribe el legislativo. Y también tiene otras responsabilidades, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Como líder del país. Pero el ejecutivo no es solamente el presidente, es el presidente y su gabinete, lo cual son todas las personas que el presidente escoge para que lo ayuden a gobernar, personas como su vicepresidente, como los diferentes secretarios, como el secretario de Transporte, secretario de Agricultura, de Educación. En fin. También el presidente es elegido cada 4 años, ¿no? Así que podemos ver que en eso está entre los representantes y los senadores, ¿no? Los representantes son cada 2 años, los senadores son cada 6, el presidente es cada 4. También son las elecciones que son consideradas las más importantes, las que son las más seguidas. Se acordarán que el año pasado tuvimos una gran elección presidencial. Y otro requerimiento que tiene el presidente, que no tiene ningún otro miembro, no tiene ninguna otra parte del gobierno, es que el presidente tiene que haber nacido en los Estados Unidos. Por todos los otros puestos del gobierno no es necesario, ¿no? Puede ser un senador sin haber nacido acá, pero para ser presidente tienes que haber nacido en los Estados Unidos.
Es otro requerimiento importante. Y el judicial es la última parte del gobierno. Es bueno definirlo diciendo que es simplemente la Corte Suprema, ¿no? Es como la corte más grande, más poderosa del país. Cuando hay debates sobre cómo debería aplicarse la ley, son decididos por el judicial, por la Corte Suprema, ¿no? Es que digamos que el legislativo, el Congreso, pasa una ley y hay muchos debates sobre cómo debería enforzarse, si se debería aplicar a ciertas situaciones o no. El que decide eso es el judicial. Y tiene 9 miembros, hay 9 miembros de la Corte Suprema y también hay un presidente de la Corte, así que ellos también tienen un líder. Pero ellos no son elegidos, tienen un sistema diferente a todas las otras partes del gobierno. No son elegidos por elecciones populares, sino son nominados por el presidente y después son confirmados por el Senado. Así que veremos eso un poco más en un segundo, pero sí, no son elegidos. Y otra cosa también es que sirven su vida entera. Así como hemos visto, cada 4 años el presidente tiene que ser reelegido, los congresistas cada 2 o 6 años, pero si eres un miembro de la Corte Suprema, estás ahí por el resto de tu vida o hasta que decidas resignar, ¿no? Pero sí, otra cosa que lo diferencia mucho de las otras partes del gobierno. Ahora para ver un poco más qué hace cada parte del gobierno, cuáles son sus poderes. Como mencioné, el legislativo es el que crea las leyes, el que escribe las leyes. Una ley puede ser propuesta o en la Cámara de Representantes o en el Senado. Puede ser que un senador o un representante decida escribir una ley. Y después de eso, no tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes primero y después el Senado. Pero por supuesto que en ese proceso hay mucho debate y típicamente cambia mucho la ley desde su inicio a su final. Pero, pero sí, el legislativo es el que escribe las leyes, el que las pasa. Um, lo cual típicamente es un proceso bastante complicado y largo, pero después de que una ley pasa por la Cámara de Representantes y por el Senado, entonces va al presidente, al Ejecutivo. Y lo que el presidente tiene que hacer es típicamente, cuando una ley pasa por el Congreso, cuando es aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado, el presidente tiene que aprobarla también. Y típicamente el presidente siempre la aprueba. Es muy raro que un presidente decida no aprobar una ley que haya pasado el Congreso, uh, porque, no, porque se supone que el Congreso mejor representa la opinión popular, porque son mucho más personas que representan a cada persona, a cada estado, cada región, mientras que el presidente es solamente una persona. Así que es muy raro que un presidente no apruebe una ley. Cuando un presidente no aprueba una ley se llama vetar una ley, ¿no? Un veto. Um, Así que típicamente el presidente utiliza su veto solamente en situaciones en las cuales no está de acuerdo para nada con una ley que haya pasado el Congreso, o algo así. Y el judicial, no, el judicial decide cómo se van a aplicar las leyes, si hay algún debate, alguna confusión, alguna disputa sobre quién tiene que seguir, cómo se tienen que aplicar ciertas leyes, si se aplican en ciertas situaciones o no. El judicial es el que decide todo eso. Así que no solamente cada parte del gobierno tiene sus propios poderes, pero cada parte del gobierno también tiene sus formas de como controlar, ejercer poder sobre las otras partes del gobierno. Sí, este concepto se llama frenos y contrapesos, y es otro concepto importante de la Constitución estadounidense, que hay frenos y contrapesos para asegurarse que ninguna parte del gobierno, ninguna de estas tres partes, ¿no?, se vuelva demasiado poderoso. Así que, por ejemplo, el presidente, ¿no?, el ejecutivo, el líder de la nación, tiene ciertas cosas que él puede hacer para limitar, para poner límites al poder del Congreso y de la Corte Suprema. Por ejemplo, como he mencionado, el presidente puede vetar las leyes aprobadas por el Congreso, no puede rechazarlas. Y eso puede asegurarse que el Congreso no pase leyes que solamente los benefician a ellos. También
el presidente tiene el poder exclusivo de nominar a jueces para la Corte Suprema, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando sea que se necesita un nuevo miembro de la Corte Suprema, es el presidente que lo escoge. Así que ese es un poder que el presidente tiene sobre la Corte Suprema, ¿no? Nadie puede entrar a la Corte Suprema, nadie se puede volver miembro sin que el presidente lo escoja. El Congreso también tiene sus poderes sobre las otras partes del gobierno. Por ejemplo, el veto del presidente, ¿no? Su habilidad de vetar no es todopoderoso. El Congreso puede invalidar o cancelar el veto del presidente con una mayoría de 2/3. Eso igual es muy difícil, ¿no? Porque típicamente el Congreso es casi mitad republicano, mitad demócrata, así que es muy difícil que 2/3 del Congreso entero esté de acuerdo en algo. Pero si hay una ley que el Congreso sí quiere pasar y el presidente no quiere dejar que lo pase, el Congreso puede utilizar su mayoría de 2/3 para pasar esa ley y cancelar el veto del presidente. Otro poder que tiene el Congreso es que el Senado, la Cámara Alta del Congreso, del Legislativo, es el que aprueba jueces nominados a la Corte Suprema, ¿no? Así que cuando hay una vacancia en la Corte Suprema, cuando un miembro se muere o resigna, entonces lo que pasa es que el presidente escoge a algún juez que le parece que sería buen miembro de la Corte Suprema, y lo nomina, y después el Senado tiene que aprobar el juez, ¿no? Así que tampoco es que el presidente pueda poner quien quiera en la Corte Suprema, también tiene que ser aprobado por el Senado. El Congreso también, el Congreso entero, tiene el derecho de impugnar a un presidente o a un juez de la Corte Suprema por defensas graves, ¿no? Impugnar quiere decir que son considerados como no capaces de cumplir con sus deberes como presidente o como juez de la Corte Suprema. Pero también hay diferentes tipos de impugnación y hay diferentes grados, ¿no? Puede ser impugnado del nivel más básico, lo cual básicamente te dicen que eres malo en tu trabajo y eso es todo. Pero después, si es más grave la situación, el Congreso puede llegar hasta quitar al presidente o al juez de la Corte Suprema de su oficina, básicamente despedirlos, y si es aún más grave la ofensa, pueden hasta llegar a mandarlos a la cárcel. Pero eso último no ha pasado. En la historia de los Estados Unidos se han impugnado 4 presidentes y un juez de la Corte Suprema, así que es una cosa bastante rara que suceda. Y la Corte Suprema también tiene sus poderes sobre sobre las otras partes del gobierno. Uno es que puede declarar leyes inconstitucionales, así que es un poder que la Corte Suprema tiene sobre el Congreso, el legislativo, porque si el legislativo, eso hace que el legislativo no pueda pasar cualquier ley que quiera, que el legislativo igual tiene que respetar la Constitución, porque si pasa una ley que va en contra de algún principio, por ejemplo, el legislativo no podría pasar una ley que sea como, ay, ahora todos los congresistas sirven por el resto de su vida y no tienen que ser elegidos cada ciertos años. La Corte Suprema diría, eso no está bien, eso es inconstitucional, y podría como cancelar esa ley, básicamente. Así que es un poder que la Corte Suprema tiene sobre el legislativo. También que la Corte Suprema es el que preside sobre el proceso judicial de un presidente impugnado. Así que cuando impugnan a un presidente, si quieren botarlo de su oficina, despedirlo básicamente, y después meterlo en la cárcel, el que decide eso es la Corte Suprema. Así que ese es un poder que la Corte Suprema tiene sobre el presidente si llega a un punto de que lo van a mandar a la cárcel o lo van a botar de su oficina. Ya. Otros frenos y contrapesos, estos son como otros que no están tan explícitamente en la Constitución, pero son más cosas que tienen la ciudadanía y otras partes de la sociedad para también vigilar al gobierno y asegurarse que esté funcionando de una forma buena y a favor del pueblo. Una de ellas es la prensa, lo cual una prensa libre es parte de la Constitución, no está definido la libertad de la prensa en la Constitución y se supone que es una cosa muy importante para la democracia de los Estados Unidos, porque de esa forma la prensa no es parte del gobierno,
¿no? Y siempre tiene el deber de reportar lo que está haciendo el gobierno, si, sobre todo si el gobierno está haciendo algo mal, si los representantes no están cumpliendo con sus deberes, porque de esa forma pueden mantener informado al pueblo para que el pueblo pueda hacer buenas decisiones votando y participando políticamente en general. Así que ese es el deber de la prensa, ¿no? En la sociedad que como otros frenos y contrapesos ayuda a que funcione de una forma buena el gobierno. Otro de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen poderes y deberes también para asegurarse que el gobierno funcione de una forma como debería ser. Por ejemplo, los ciudadanos tienen el derecho, no solamente el derecho, pero también el deber de protestar y votar si quieren cambiar algo en el gobierno, ¿no? Si las cosas no están bien, en su opinión. Entonces, tienen el derecho de protestar y votar. No solamente el derecho, pero también el deber, ¿no? Si quieres ver cambios, es algo que tienes que hacer. Otro aspecto es que los partidos políticos se vigilan uno a otro. Es otra cosa que asegura que cada partido político tiene que estar tratando de constantemente mejorar y representar bien a su gente, porque si hace algo mal un partido político, ¿no? Si se engaña al pueblo cualquier cosa, comete cualquier error, entonces el otro partido político va a darse cuenta de esto y va a reclamar, ¿no? Porque si publica esa información, si lo hace conocido, entonces este partido político va a poder ganar más votos, si el otro comete un error o hace algo malo. Así que por eso los partidos políticos también se vigilan uno al otro y se aseguran que ninguno cometa ningún error demasiado grave. También otra cosa que puede ayudar a los ciudadanos a involucrarse en el gobierno son las asociaciones, disculpen, políticas que apoyen ciertas causas o ideales. Acá tenemos varios ejemplos, algunas, pero son formas en las cuales los ciudadanos se pueden organizar, o pueden unirse a una organización para luchar por ciertas causas o ideales, ¿no? Así que, por ejemplo, hay el ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ¿no? Que por supuesto lucha por todo lo que son las libertades civiles, asegurarse que se están respetando las libertades civiles, cosas como el derecho a protestar, el derecho a votar. Um, el ACLU, ACLU se asegura que se defienden todos esos derechos. También existen otras como el National Rifle Association, la Asociación Nacional de Fusiles, ¿no? Que su causa, por supuesto, es defender el derecho de los ciudadanos a tener armas, a tener fusiles y otras armas de fuego. También la Asociación Estadounidense de Médicos, obviamente es una asociación de médicos que lucha por causas de medicina y de salud. Pero en fin, hay miles y miles de asociaciones, esos son unos ejemplos. Um, y otro freno de contrapeso, disculpe. Como hemos hablado, el Congreso está diseñado de tal forma que los intereses de los estados grandes y los chicos ambos son representados, ¿no? Así que los estados grandes son más poderosos en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, porque los representantes son proporcionales a la población. En cambio, en el Senado, los estados chicos son más poderosos porque cada estado tiene solamente 2 representantes. Y eso obviamente es bueno para los estados chicos. Creo que, no, última parte del capítulo, rapidito, solamente como mencionamos antes, ¿no? Como los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una república federal, no solamente tiene el gobierno federal del cual acabamos de hablar, no el gobierno federal en Washington, pero sino también cada estado también tiene su gobierno estatal. Así que igual como hay un presidente que se elige cada 4 años, hay un Congreso con un Senado y Cámara de Representantes y una Corte Suprema, en Washington cada estado también tiene su propia forma de ser gobierno, solamente que no se le dice presidente, se le dice gobernador. Cada estado tiene su gobernador que se elige cada 4 años, cada estado tiene su Congreso con su Senado y su Cámara de Representantes, y cada estado también tiene su Corte Suprema, ¿no? Que también todos esos están ubicados en la capital de cada estado. Así que, ¿no? Como por ejemplo en Nueva York, la capital del estado de Nueva York es Albany, y en Albany es donde trabaja el gobernador Cuomo y también el Senado del estado de Nueva York. Todo eso, en fin.
Y otra parte importante de la Constitución de los Estados Unidos es la Carta de Derechos, que fue las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Eso es otro aspecto importante de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene una forma de pasar enmiendas a la Constitución, las cuales son como leyes muy importantes, porque no solamente es una ley que está pasando en el Congreso, pero sino también que está cambiando la Constitución sí misma a incluir estas nuevas cosas. Así que típicamente se pasa una enmienda solamente por un gran cambio, cuando va a ser una, una cuestión de mucha gravedad. Así que, por ejemplo, cuando se le dio el derecho del voto a las mujeres, eso se hizo con una enmienda en la Constitución, ¿no? Porque eso es un cambio muy grande, muy importante. Requiere una enmienda para cambiar la Constitución en sí misma. Así que por eso, poco después de que se ratificó la Constitución, se aceptó la Constitución por todos los estados, se pasaron las primeras 10 enmiendas porque había algunas personas que pensaban que está todo muy bien, que en esta Constitución tenemos escrito nuestra forma de gobierno, cómo vamos a gobernar, pero esta Constitución no dice nada sobre los derechos de los ciudadanos. Así que poco después de que se ratificó la Constitución, el primer Congreso pasó estas 10 enmiendas a la Constitución, que son básicamente como 10 leyes, 10 enmiendas diciendo los derechos que no se les puede negar al pueblo. ¿Sí? Cosas como derecho a la libre prensa, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de religión, cosas así. A que la policía no puede arrestarte sin ninguna razón, cosas así. Derechos básicos que son garantizados por la Constitución, que fueron pasados inmediatamente. Y también son una parte muy importante de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Porque garantizan lo que son considerados los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Sí, ese es el fin de este capítulo. ¿Alguna pregunta? Como les dije, este capítulo es bastante largo, es el más de lo que tenemos hoy. Sé que hemos cubrido bastante información. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Sí, yo me quedé en una curiosidad. Soy Judith. Me quedé yo en una curiosidad de si los sindicatos y las asociaciones son iguales o son diferentes. No, buena pregunta. Sí, los sindicatos son diferentes a las asociaciones, ¿no? Los sindicatos son basados en tu labor, ¿no? En lo que trabajas, en dónde trabajas, qué tipo de trabajo haces. En cambio, las asociaciones solamente son organizaciones de personas que tienen los mismos ideales, las mismas ideas que le importan estas causas. Gracias. Sí, las asociaciones pueden ser a nivel nacional, más local, pero son solamente hechas por personas que piensan que les importan las mismas causas. En fin. Ok. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? No, profe Gonzalo. Ok, entonces los siguientes 2 capítulos que tenemos nada más son bien cortitos y después al final también quería hacer un repaso de la unidad de historia mundial, si queremos eso. El siguiente es una historia muy corta de los Estados Unidos en asuntos internacionales. Como ven, muy pocos términos claves, pero sí, estos últimos 2 capítulos de la unidad de cívica son bien, bien cortos. Así que primero comenzando por esto para definiendo qué son los asuntos internacionales. Los asuntos internacionales son básicamente toda la política que ocurre a nivel internacional entre diferentes países. Qué tipo de relaciones tienen diferentes países, quién es el aliado de quién, cómo funciona el gobierno internacional, la política de nivel internacional básicamente. Y hasta el siglo XX, los Estados Unidos no figuraban mucho a nivel de asuntos internacionales, ¿no? Después del siglo XX, a fines del siglo XIX, los Estados Unidos se volvió como una potencia a nivel mundial y ahí sí empezó a involucrarse en asuntos internacionales. Pero antes de eso, los Estados Unidos tenían una política de aislamiento, lo cual quería decir que no se involucraba en los asuntos de otros países. Eso es lo que decía.
no se involucraba en los asuntos de Europa, ¿no? Los Estados Unidos. Eso fue una cosa que pudo hacer los Estados Unidos gracias a su geografía, ¿no? Porque queda al otro lado del Océano Atlántico de Europa y al otro lado del Océano Pacífico de Asia, de China, de Japón, de esos países. Los Estados Unidos pudo pasar unos siglos sin involucrarse mucho en la política de esos sitios. También porque quedaba lejos a otro lado de un océano, era muy difícil que esos lugares traten de luchar una guerra contra los Estados Unidos, porque tendrían que cruzar un océano entero, lo hacía mucho más difícil. Y también otra razón por la cual los Estados Unidos pudo hacer esto, no tener esta política de aislamiento y no involucrarse mucho con Europa o con otros países, es porque tenía acceso a muchos recursos naturales, ¿no? Acá tenemos un dibujo de un mapa de los Estados Unidos con el tío Sam sentado en el centro, pero como podemos ver, los Estados Unidos es un país muy grande, muy amplio, ¿no? De su costa este a su costa occidental, donde tiene hartos recursos naturales, ¿no? Que también se le dice materias primas, que son básicamente todo lo valioso que se puede sacar directamente de la tierra, que sirve para construir, para desarrollar diferentes cosas, ¿no? Así que muy importantes en recursos naturales que tenía acceso a los Estados Unidos, cosas como el carbón, que eran muy importantes para las fábricas, cosas como también bastante oro y también bastante petróleo, que resultaron muy importantes para los Estados Unidos para que desarrolle su economía. Pero bueno, también como vimos hace unas 2 semanas, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría, y en eso, ¿no? Los Estados Unidos ahí sí en serio entró a ser como bueno, si se acuerdan, era una de las dos potencias más importantes en el mundo entero. Por eso, ¿no? Ya claramente ya no seguía con su política de aislamiento, sino estaba muy, muy involucrado en diferentes asuntos internacionales, sobre todo después, a fines del siglo XX, cuando se terminó la Guerra Fría, y los Estados Unidos era sin duda, ¿no? El poder más grande de todo el mundo. Por supuesto, jugó un rol aún más importante en los asuntos internacionales, sobre todo con la invención de la revolución de comunicaciones a fines del siglo XX, ¿no? Lo cual es la revolución de toda la tecnología que tenemos hoy en día que define nuestras vidas, como el desarrollo de los celulares, del Internet, de las computadoras que fue evolucionando y creciendo hasta donde estamos hoy, que cada uno tenemos una mini computadora en nuestros teléfonos. Eso fue una revolución de comunicaciones, una invención de tecnología que inició en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente otros países han contribuido también, pero los Estados Unidos como comenzó esa revolución, digamos. Ya. Y el siguiente y último capítulo es el ciudadano en la democracia estadounidense. Podemos ver que tiene un término clave, pero es básicamente cómo pueden participar los ciudadanos en el gobierno de los Estados Unidos, en la cívica, para involucrarse, para luchar por causas e ideales que les importan, por efectuar cambio, en fin, ¿no? Y la forma más directa de la cual los ciudadanos pueden participar en el gobierno es obviamente votar o postularse para un cargo, ¿no? Así que puedes votar por el candidato, el representante que te guste, o si no te gusta ningún representante, entonces tú puedes postular para ese cargo para tú tratar de volverte un representante. Es bastante difícil, pero es algo que cada ciudadano puede hacer. Otra cosa muy importante, ¿no? Como hemos mencionado, cada ciudadano tiene el poder, el deber de seguir las noticias y mantenerse informado. De esa forma puede votar de una forma inteligente e informada, y votar por representantes que en serio representan sus intereses. También hemos hablado sobre las asociaciones, ¿no? Si quieres involucrarte, si te importa mucho, por ejemplo, los derechos civiles, y quieres luchar por los derechos civiles, asegurarte que todos los derechos civiles se respeten en el país, puedes afiliarte al ACLU y de esa forma involucrarte más en la política, en la vida cívica del país. Y otra forma también, derecho muy importante que hemos hablado de los ciudadanos,
expresarse públicamente. Eso puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser firmando una petición pública que se va a ser mandado al Congreso o cualquier sitio, llamar a tus representantes en tu Congreso de tu estado a nivel federal para decirle a tu representante lo que tú piensas y cómo quieres que voten cierta ley o sobre ciertos temas. O también, más directamente, puede ser protestas de la ciudadanía para expresar su opinión públicamente, ¿no? Si hace algo el gobierno que no te gusta, una forma muy directa y muy pública de expresar tu opinión es yendo a una protesta, a una marcha, para, para mostrar, para expresar tu opinión. Otra forma importante en la cual los ciudadanos participan en el sistema político es sirviendo en un jurado, ¿no? Cuando hay un juicio y se necesita decidir si la persona que está siendo enjuiciada es culpable o no. El que decide eso es el jurado, que está compuesto por miembros de la comunidad que son escogidos al azar, y tienes que ir a la corte y participar en el sistema judicial. Y es una parte muy importante en la cual uno participa en el gobierno, porque no, claramente uno tiene bastante poder en esas situaciones. Y también la última forma es que como ciudadano, bueno, para hacer esto no tiene que ser ciudadano. Yo lo he hecho antes de que tenga mi ciudadanía, pero puedes ofrecerte como voluntario a una campaña política, tocando puertas, haciendo llamadas, hablando con gente sobre tu candidato político o tu partido político, para tratar de ganar más votos de esa forma. Y creo que ese es el fin de los capítulos que tenemos para hoy día. ¿Alguna pregunta? Perdone, soy Judith, me quedé con esta curiosidad. Para ser afiliado al ACLU, ¿tiene que ser residente de los Estados Unidos o puede ser un inmigrante? Puede ser un inmigrante, no tiene que ser ciudadano para afiliarse a una asociación. No creo. Sí, también hay varias formas que puedes involucrarte en la política, aún no siendo ciudadano, pero sí. Está bien, muy agradecido. Ujú. Sí, solamente tienes que ser ciudadano para tener el derecho de votar, postularte a un cargo o para servir en un jurado. Todo lo demás lo puede hacer cualquier persona que vive acá en los Estados Unidos. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Entonces, para concluir la clase, vamos a hacer un repaso. Ahorita pueden ver la imagen, el repaso de historia mundial que tengo en mi pantalla ahorita. Sí. Sí, ok. Vamos a hacer un corto repaso de la unidad de historia mundial. No solamente les voy a pedir las respuestas de los espacios en blanco que tenemos acá. Y eso será todo por hoy. Así que, no, primero voy a leer la pregunta y voy a pedir que alguien nada más me dé la respuesta. Así que las primeras civilizaciones humanas ocurrieron en una región. ¿Cuál era el nombre de esa región? Y ocurrieron porque su clima era ideal para cosechar productos. Así que, ¿en qué región con un clima ideal para cosechar productos ocurrieron las primeras civilizaciones humanas? Sé que fue hace bastante tiempo. Eso es una pregunta sobre el inicio de la unidad de historia mundial, pero si tienen alguna idea, digan nomás. Bueno, la respuesta es la creciente fértil. Déjame ver si puedo encontrar creo que ayudará si encuentro el PowerPoint disculpen. De esa unidad. Sí, hablamos sobre esto hace bastante tiempo ya, pero la creciente fértil, disculpen, acá es esta región que vemos acá en verde,
que es todo lo que es Mesopotamia, ¿no? La costa acá en el mar Mediterráneo y el antiguo Egipto. Es toda esta región, ¿no? Se le dice crecente porque más o menos tiene una forma de una crecente. Y fue donde se desarrollaron las primeras civilizaciones en el planeta Tierra, porque era un lugar donde era muy fácil cosechar cultivos. Y, y sí, pues también estaba muy cerca de donde inició la humanidad, ¿no? En África, y fue donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, acá en esta parte del mundo. La creciente fértil, ¿no? También es un poco confuso, no quieres confundirlo con Mesopotamia, que es solamente parte de la creciente fértil, pero sino la región entera esta se llama la creciente fértil, porque también incluye a Egipto, a Israel, no solamente Mesopotamia. Pero bueno, los romanos utilizaban esta palabra para referirse a las tribus del norte como los godos y los hunos. ¿Qué palabra utilizaban los romanos para referirse a las tribus del norte? Y era como una palabra negativa, era más o menos como un insulto, ¿no? No, los romanos no estimaban mucho los tribus del norte, no pensaban mucho de ellos. En colores, ¿Mm? por su coloración de piel, les insultaban. No. Ok, Los, Bárbaros, profe. ¿Eran los bárbaros? sí, correcto, eran los bárbaros. Ahí eran los bárbaros. Sí. Así le decían los romanos a los tribus del norte porque no los consideraban civilizados. Pero sí, bárbaros no era insulto por su color de piel, pero sino por su inhabilidad de hablar latín, ¿no? El latín, el idioma de los romanos, como los tribus del norte no hablaban latín, les decían bárbaros, porque los romanos pensaban que cuando hablaban los tribus del norte, solo decían bar, porque no entendían lo que decían. Así que de eso viene bárbaros. Está bien, gracias. El siguiente, ¿cómo se llamaba el sistema medieval que ataba a las personas de diferentes clases sociales con juramentos de lealtad y mutuas responsabilidades y obligaciones, ¿no? Sistema medieval, hablamos de él que existió no solamente en Europa, pero en muchas partes del mundo. ¿Perdón? Fue de los primeros que dio, ¿cierto? Sí, fue una de las primeras clases. Sí, fue como el concepto más importante, yo creo, de la... Fue el judaísmo. No, son ¿Cómo? no, iba a decir que era el judaísmo, pero es otro, no. No, pero sí es un Esta es mismo. una... Sí, estoy... Sí, bueno, el término es feudalismo. La organización de... ¿Alguien se acuerda de las diferentes clases sociales que son parte del feudalismo? Es cuando son los pobres. Monarca, señor, vasallo, campesino. Sí, perfecto. Así que en la cima, ¿no? Está el monarca, el rey, que gobierna todo, y pues debajo de él están los nobles, que igual son muy poderosos, pero están debajo del rey. Abajo de los nobles están los vasallos o los caballeros, por eso son los soldados, ¿no? Que enfuerzan la ley y todo eso, el sistema. Y en la base están los campesinos, que cosechan la comida y hacen el trabajo para todos los demás. Así que esa es como la pirámide, el triángulo del sistema feudal. Muy bien. Este cuarto, ¿cómo se llama la ideología basada en el orgullo, en la propia herencia étnica, lingüística y cultural, que también era una de las principales fuerzas que manejó el cambio político en Europa en el siglo XIX y inicios del siglo XX? El nacionalismo. Sí, muy bien, perfecto. No, hablamos mucho del nacionalismo, a sus diferentes manifestaciones.
cómo puede resultar en que se formen nuevos estados, que algunos ganen su independencia o que algunos estados se unan. Varias formas toma el nacionalismo también. También sus formas más extremas como el fascismo o el fascismo que también hablamos. Y última pregunta, ¿cuál partido se apoderó del poder en Rusia durante la revolución de 1917? ¿Comunista, profe? Sí, el libro acepta dos respuestas, dice comunista o bolchevique, lo cual bolchevique solamente era el nombre del Partido Comunista Ruso. Pero sí, desarrolló muy importante porque Rusia después se volvió el primer país en existir bajo un sistema comunista o socialista, lo cual fue muy importante, ¿no? Sobre todo después en la Guerra Fría, lo cual fue la lucha a nivel global entre el capitalismo y el comunismo. Pero sí, muy bien, es un repaso bien rápido de la unidad de historia mundial. Para la siguiente clase, creo que también, ojalá el inicio de la siguiente clase vamos a hacer un repaso de la unidad de cívica y gobierno. Y déjenme un segundo pasar lista, que voy a tomar una foto de la lista de participantes nomás. Maestro, ¿podría poner otra vez el pequeño examen que nos hizo en la pantalla? Sí, lo que acabamos de ver. Sí. A ver. Ahí está. ¿Esto? Sí. Sí. Ok. Sí, la clase siguiente también vamos a hacer un repaso parecido, pero de cívica y gobierno. La siguiente clase deberíamos iniciar la unidad de economía. Listo. Y también voy a mandar un video en el grupo chat de WhatsApp. No es tanto porque sea requerido para la clase o para el examen, pero sí me acuerdo, no me acuerdo quién me preguntó, pero me acuerdo que alguien me preguntó. Una de las curiosidades que tenían era por qué es que los Estados Unidos tienen solamente 2 partidos, cuando en la mayoría de los otros países vemos que hay muchísimos más partidos. Voy a mandar un video sobre eso, lo cual no lo voy a requerir, pero solamente por si quieren verlo. Gracias, profe. Aparte de eso, creo que eso es todo por hoy. Sí, ahora, profe, entré un poco tarde, soy Juana Avilés. No, está bien, no se preocupen. Ya, por supuesto, también mando el video más tarde para los que entraron tarde, para que vean todo. Y sí, pues, creo que la próxima semana Lupita me avisó que no tenemos clase, ¿no? No, profe. No tenemos. Sí, Estamos de vacaciones para irnos a las playas. Para que nos pongamos a estudiar. Seguro. Sí, bueno. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Sí. Entonces nos vemos en 2 semanas. Se cuida, profe. Gracias, maestro. Buenas vacaciones en la playa. Ustedes también Gracias. disfruten. Bye, compañeras. Gracias.